Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar un misterio que ha tenido a muchos de ustedes con el corazón en un puño. ¿Están listos para hablar de Can Yaman y de Method Demir? Sí, han oído bien. Vamos a sumergirnos en los detalles de su supuesta boda, y créanme, hay cosas que no se esperaban en absoluto. Si son fanáticos de esta pareja de ensueño o simplemente les encanta el chisme jugoso y los detalles de bodas glamorosas, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, les recuerdo que si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Y si son nuevos por aquí, bienvenidos a esta comunidad de amantes del entretenimiento y los secretos mejor guardados de Hollywood y la televisión turca. Han pasado meses, quizás años, desde que el rumor de una relación entre Can Yaman y Method Demir explotó en los medios. Y desde entonces cada movimiento, cada foto, cada like ha sido analizado al microscopio por sus millones de fans en todo el mundo. Son, sin duda, una de las parejas más queridas y seguidas de la televisión turca, y su química en pantalla, especialmente en la exitosa serie Erkencikus, traspasó la ficción para capturar la imaginación de todos. Su conexión era tan real, tan magnética, que el público no tardó en creer que lo que veíamos en pantalla era un reflejo fiel de lo que sucedía fuera de ella. Y hoy vamos a ir más allá de los titulares y a adentrarnos en los supuestos detalles de una boda que, de ser cierta, sería uno de los eventos más esperados del año, un acontecimiento que paralizaría no solo a Turquía, sino a innumerables seguidores a nivel global. Primero hablemos de la chispa inicial. ¿Cómo empezó todo? Para quienes no lo recuerden, Can y Demet se conocieron en el set de Erkencikus, donde interpretaron a Can Divit y Sanemeyn. Su química fue instantánea y palpable. Las escenas llenas de tensión, miradas cómplices y diálogos apasionados hicieron que los fans se enamoraran perdidamente de ellos como pareja, tanto en la serie como en la vida real. Desde sus primeros encuentros en pantalla, se sentía una energía especial, una atracción innegable que se transmitía a través de cada toma. Los rumores de romance comenzaron a circular casi de inmediato, y aunque al principio intentaron mantener su relación en la vida privada, las evidencias eran difíciles de ocultar. Pequeños gestos, miradas furtivas durante entrevistas, o la forma en que se defendían mutuamente en redes sociales, alimentaban la esperanza de sus seguidores. Luego vino la supuesta confirmación, o al menos lo que la prensa interpretó como tal. Hubo viajes juntos, apariciones públicas donde ya no se escondían con tanta ahínco, y demostraciones de afecto que solo avivaron las llamas de la especulación. Sus seguidores se regocijaron con cada pista, analizando cada fotografía para buscar el más mínimo indicio de que su relación era seria. Y claro, cuando una pareja tan mediática empieza a dar pasos más serios, la mente de los fans vuela directo a una sola cosa: la boda. Es el siguiente escalón lógico, el sueño de ver a sus ídolos unirse para siempre, y los rumores, por supuesto, no se hicieron esperar. Ahora, ¿qué es lo que se dice sobre esta boda? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque hay detalles que realmente nos sacan de nuestra zona de confort y nos hacen preguntarnos si realmente estamos hablando de la misma pareja o de un cuento de hadas moderno. Para empezar, se rumorea que la boda se estaría planeando en un lugar verdaderamente exótico y alejado de las miradas indiscretas. Olvídense de las grandes mansiones o los salones de bodas convencionales en Estambul o Ankara. Las fuentes, que por supuesto debemos tomar con pinzas, apuntan a un destino más íntimo y paradisíaco. Las especulaciones sugieren una isla privada en el Mediterráneo, quizás en Grecia o Chipre, lugares que ofrecen belleza natural y exclusividad. O incluso un lugar remoto en Italia, tierra natal de Can Yaman, donde podría rendir homenaje a sus raíces. Imaginen esto: arena blanca, aguas cristalinas, un atardecer espectacular tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. ¿No suena a la boda perfecta para dos estrellas de su calibre, un escenario digno de una película romántica? Pero aquí viene el primer detalle inesperado, uno que verdaderamente nos hace pensar en la magnitud de este evento: la posible asistencia. Si bien esperamos que sus familias y amigos más cercanos estén presentes, se habla de una lista de invitados extremadamente selecta. Y cuando digo selecta, me refiero a una lista que podría incluir solo a un puñado de personas. Estamos hablando de un número muy reducido, quizás no más de 50 invitados. Esto podría ser por motivos de privacidad, para mantener el evento lo más
discreto posible y disfrutar de un momento íntimo sin el agobio de las cámaras y los flashes. O quizás porque están buscando una experiencia realmente íntima y significativa, centrada en las personas que más quieren y que han estado a su lado en cada etapa de sus vidas. Olvídense de cientos de invitados y prensa por todas partes, de las alfombras rojas multitudinarias. Si la boda ocurre como se especula, podría ser un evento casi secreto, algo que solo unas pocas almas privilegiadas presenciarían, convirtiéndola en un tesoro guardado para aquellos que fueron elegidos. Otro aspecto que ha generado mucha expectación y miles de comentarios en las redes sociales es el vestido de novia. Demet Özdemir es conocida por su elegancia innata y su estilo impecable, siempre acertando en cada aparición pública. Se espera que su vestido sea algo espectacular, digno de una princesa de cuento de hadas. Pero será un diseño clásico y atemporal, que evoque elegancia y sofisticación, o se atreverá con algo más vanguardista y moderno, que refleje su personalidad audaz y su gusto por la moda actual. Las especulaciones van desde vestidos de diseñadores de alta costura italianos, como Valentino o Armani, que podrían ser una elección lógica dada la conexión de Cannes con Italia, hasta creaciones turcas de diseñadores emergentes o consolidados que honren sus raíces y el talento de su país. Y no nos olvidemos de los detalles, esos pequeños elementos que hacen un vestido verdaderamente único, será con delicados encajes, adornado con sutiles pedrerías que capturen la luz, con una cola larga y majestuosa que cree un efecto dramático, o algo más minimalista y moderno. La verdad es que Demet tiene la capacidad de lucir cualquier cosa que se ponga, haciendo de su elección de vestido un juego seguro, pero los detalles exactos siguen siendo un misterio fascinante que todos desean desvelar. ¿Y Can Yaman, cómo se imagina su traje? Siempre tiene un porte impecable con una presencia escénica que roba miradas, así que seguramente estará a la altura de la ocasión. Se rumorea que podría optar por un traje a medida de un sastre de renombre, quizás algo clásico y sofisticado en tonos oscuros, como un negro profundo o un azul marino intenso, para complementar la elegancia de Demet y crear una imagen de pareja perfectamente coordinada. O tal vez para sorprender a todos y dejar a sus seguidores boquiabiertos, se atreva con un estilo más atrevido y moderno, un traje de corte innovador, en un color inesperado o con detalles que reflejen su personalidad carismática y un poco rebelde. La clave sin duda será la armonía entre ambos, que sus atuendos se complementen y resalten la belleza del otro. Ahora, hablemos de la ceremonia en sí. Si la boda es en un lugar exótico y apartado, es muy probable que la ceremonia sea al aire libre, aprovechando la belleza del entorno. Imaginen a Can y Demet dándose el sí, quiero mientras el sol se pone, bañando el paisaje con una luz dorada y cálida, rodeados de la belleza natural de una playa o un jardín exuberante. Esto se aleja mucho de las típicas bodas en salones cerrados y decorados de forma convencional. Y aquí viene otro punto interesante que genera mucho debate y curiosidad, ¿será una ceremonia religiosa o civil? Dependiendo del país elegido para la boda o de las preferencias personales de la pareja, podría variar. Si la boda se celebra en Italia, por ejemplo, podría haber una ceremonia civil oficial que cumpla con los requisitos legales, seguida de una celebración más íntima y simbólica. O quizás, si buscan un enfoque más espiritual y personal, podrían optar por una ceremonia personalizada, diseñada por ellos mismos, que refleje sus valores, sus creencias y el amor que comparten. Y la fiesta, la fiesta. Aquí es donde la imaginación vuela libremente y donde todos esperan los detalles más jugosos y memorables. Se habla de una celebración que será una mezcla exquisita de tradición y modernidad, con música que podría ir desde lo más actual y bailable hasta melodías que recuerden a sus orígenes turcos o italianos. ¿Será que bailarán su primera canción especial, una melodía que tenga un significado profundo para ellos y que conmueva a todos los presentes? ¿Qué sorpresa nos tendrán preparada para el banquete? Quizás un menú fusión que combine los mejores sabores de ambas culturas o platos exclusivos que marquen la diferencia. Dado que ambos son figuras públicas con un gran sentido del espectáculo y una conexión especial con sus fans, la fiesta seguramente será inolvidable. Se espera que haya entretenimiento de primer nivel, quizás actuaciones de artistas que admiren y que puedan amenizar la velada, o incluso un DJ internacional de renombre que ponga a todos a bailar hasta el amanecer, creando una atmósfera de pura alegría y celebración. Pero, ¿cuándo se dará este evento tan esperado? Esta es la pregunta del millón, la que todos sus fans se hacen a diario. Los rumores han sido constantes y las fechas han fluctuado en los medios, generando una montaña rusa de esperanzas y decepciones.
Lo único que parece seguro es que si esta boda se materializa, se hará en el momento perfecto para ellos, quizás cuando sus agendas de trabajo lo permitan y puedan disfrutar de este momento especial sin presiones ni estrés. La planificación de una boda de esta magnitud requiere tiempo y dedicación, y es posible que estén esperando el momento ideal para dedicarse por completo a los preparativos y a disfrutar de cada instante. Y es precisamente esta incertidumbre sobre la fecha lo que alimenta la expectación y mantiene a todos en vilo, esperando la noticia oficial que lo confirme. Ahora, un detalle que quizás muchos no se esperaban, y que añade una capa de romanticismo y significado a la posible celebración, el posible tema o concepto de la boda. Si bien aún no hay nada definido ni confirmado, algunos fans más creativos y observadores especulan que la boda podría tener un tema inspirado en Erkenci-Kuş, la serie que los unió, o en algún elemento que sea significativo para su relación y su historia de amor. Imaginen una decoración sutil que haga guiños a la serie, quizás con referencias a los pájaros o a los colores que predominaban en la ambientación, o incluso una paleta de colores que recuerde a momentos especiales que compartieron durante el rodaje o en sus viajes. Esto sería un detalle precioso y muy personal, una forma de honrar el origen de su amor. O tal vez, todo lo contrario, optarán por un concepto totalmente nuevo y sorprendente, algo que nunca antes se haya visto en una boda de celebridades, que deje a todos boquiabiertos y marque un antes y un después en el mundo de los eventos nupciales. Y algo que siempre genera debate y curiosidad en las bodas de celebridades son los regalos. Se espera que los invitados traigan regalos extravagantes y costosos, acorde con el estatus de la pareja. O quizás, como gesto de altruismo y compromiso social, Can y Demet pedirán donaciones a alguna causa benéfica que les apasione y que consideren importante apoyar. Dado el éxito y la generosidad que suelen mostrar en sus proyectos y en sus vidas personales, no sería extraño que optaran por una opción más solidaria, invitando a sus seres queridos a contribuir a una causa noble en lugar de regalar objetos materiales. Esto sería un reflejo de sus valores y un gesto admirable. Es importante recordar, y quiero enfatizar esto, que hasta que Can Yaman y Demet Özdemir no hagan un anuncio oficial, todo lo que estamos comentando son especulaciones y rumores. La prensa y los fans son expertos en crear narrativas, pero la verdad solo la conocen ellos. Sin embargo, ¿quién puede resistirse a soñar con una boda tan glamorosa, tan llena de detalles y tan esperada como esta? Ellos son, sin duda, una pareja que inspira, que cautiva y que tiene el poder de generar un torbellino de emociones y expectativas en su público. Cada paso que dan juntos, sea en la vida real o en la ficción, se convierte en noticia y en motivo de conversación. La verdad es que más allá de los detalles lujosos, los lugares exóticos y las posibles sorpresas, lo que realmente importa es que si esta boda ocurre, será la unión de dos personas que parecen quererse profundamente, que han encontrado el amor y la complicidad el uno en el otro. Y eso en sí mismo es algo hermoso de presenciar, una historia de amor que inspira a millones. La alegría de sus fans, la emoción por verlos dar este paso tan importante en sus vidas, la esperanza de que su amor perdure para siempre, todo esto es lo que hace que los rumores de su boda sean tan fascinantes y que nosotros, como creadores de contenido, queramos indagar y compartir cada posibilidad con ustedes. Así que para resumir, hemos hablado de la posible ubicación exótica en una isla privada o en Italia, de la lista de invitados selecta y reducida, del vestido de ensueño de Demet con posibles influencias italianas o turcas, del traje impecable de Can Yaman, de la ceremonia al aire libre con el mar como telón de fondo, de la fiesta inolvidable con música y entretenimiento de primer nivel, de la incertidumbre sobre la fecha y la espera del momento perfecto, y de las posibles sorpresas temáticas. Inspiradas en su historia o solidarias. Son muchos los ingredientes que componen esta historia, y cada uno de ellos añade un toque de magia, de misterio y de ilusión a la expectativa que rodea a esta pareja. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por los detalles que no te esperas de la supuesta boda de Can Yaman y Demet Özdemir. Ha sido un placer desgranar estas posibilidades con ustedes, especular y soñar juntos. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué es lo que más les sorprende de estos rumores? ¿Qué detalle les gustaría que se hiciera realidad en su boda soñada? ¿Se imaginan un tema inspirado en Erkenci-Kuş o prefieren que sea una sorpresa total? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que los leo con muchísimo interés. Su participación es lo que hace que este canal cobre vida y que cada vídeo sea una conversación enriquecedora. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido tan intrigante como a mí, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su like es una muestra de apoyo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes.
Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también sean fans de esta pareja o que simplemente amen los detalles de las bodas de ensueño, para que ellos también se enteren de todo lo que hemos descubierto. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún contenido nuevo. Tenemos muchas más sorpresas, análisis y noticias del mundo del entretenimiento preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besos y hasta la próxima.